Ya, entonces el martes estuvimos viendo varios puntos de Efesios capítulo 2 desde el versículo 11 hasta, ¿se acuerdan cuál? ¿Hasta qué versículo vimos? Del 11 al, Al 15, 16 por ahí. ya desarrollamos hasta el 14 como tal, pero claro, mencionamos también el 15 y el 16, pero en el desarrollo llegamos hasta el 14, y ahí estuvimos. Recuerden hablando un poco, bueno, Elías nos comentaba cómo él lo entendía, el versículo 11, 12, 13 y 14, ¿ya? Así que vamos a retomar desde ahí, vamos a leer desde el 11 en adelante. Ismael o Esteban, les pido a cualquiera de los dos que puedan leer, porfa, Efesios 2 del 11 en adelante. Ya, Porfa, vale, del Efesios 2. Espera, que lo voy a tener acá en el teléfono. ya, del 11 en adelante. Ya. Efesios 2, del 11 en adelante dice: Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha a mano de la carne, estáis en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos en la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza, sino y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que habiendo derribado intermedia, la pared intermedia de la separación, la enemistad de ambos, hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismos de los dos un solo nuevo hombre, haciendo haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció la buena noticia de paz a vosotros que estáis lejos, y paz a los que están cerca, pues por medio de él los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular del mismo Cristo Jesús. En el, en él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Gracias, Esteban, por leernos ahí la segunda parte ya, según las perícopas de Efesios 2, ¿ya? Recuerden que a las perícopas, perdón, le llamamos a los encabezados que le pusieron los traductores de la escritura acá, ¿ya? En este caso la Valera y la textual, ¿ya? Así que retomamos entonces desde el 14. Y dice, por tanto, recordad que en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos hizo uno, aboliendo, y aquí vamos a continuar, en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz,
En la Valera dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso nos dice la Valera y la textual del versículo 15. Entonces, retomando de lo que hablamos el martes, ¿qué podemos entender del versículo 15? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eh, algunos versículos acerca de esto de abolir? Abolir. ¿Se acuerdan que habíamos estado leyendo y lo mencionamos? El tema de, por ejemplo, creo que era Éxodo 12, si mal no recuerdo. Aquí está. Y este Dios será en memoria, hablando de la Pascua, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Miren, esto era un estatuto perpetuo, era para siempre, o era en un tiempo indeterminado. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la palabra perpetuidad? Y después más adelante en el 17 dice, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y aquí está hablando de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, esta costumbre iba a ser perpetua en vuestras generaciones. Y le está hablando a Israel, ¿ya? Ahora, ¿por qué entonces dice que en el 15 Jesús está aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos o en ordenanzas? La ley de los mandamientos expresados en preceptos o en ordenanzas están siendo abolidas, fueron abolidas en la carne de Cristo. ¿Por qué entonces nos dirá eso? ¿Habrá algún grado de, preguntaba yo la vez pasada, de discrepancia aquí? Porque si es perpetuo, ¿cómo entonces que después el Señor Jesucristo lo, ¿cómo es la palabra? ¿Abole? ¿Cómo es la palabra? Ahí, aboler, Abolió. abolió. Claro, ¿por qué las abolió en su carne? ¿Qué piensan ahí, hermanos? El martes ya dimos algunas luces de eso. Los escucho por si acaso. Opiniones ahí. Yo creo que es perpetuo hasta que llegó el Señor Jesús y, o sea, como ahí dice, abolió en su carne porque Él se entregó y ahí ya quedó todo eso obsoleto, o sea, ya no sirve de nada lo de la ley, todo lo que había sido precepto antiguamente en el antiguo pacto. Claro, en el antiguo pacto era, pero ya en el nuevo pacto era, ya no dejó de ser perpetuo. Ya, Perpetuo hasta qué, digo yo. ya. O sea, esa perpetuidad debemos entenderla como un tiempo indeterminado que tiene fin. Yo entiendo eso. Ya. ¿Qué entiende el resto? ¿Qué entiende el resto de mis amados hermanos ahí? Yo entiendo que, como lo dijimos el martes pasado, tiene que ver con considerando que la ley fue dada para los judíos y expresaba la imposibilidad del humano para cumplirla y agradar a Dios. eh, Todo eso Cristo lo hace obsoleto con su sacrificio, porque ya no es necesaria la ley, cumplir la ley para agradar a Dios, sino que ahora hay que estar en Cristo. Entonces, bien por encima yo entiendo eso, que Cristo deja obsoleto todo intento humano de acercarnos a Dios. Ya, Y por lo mismo da lo mismo, o sea, por lo mismo da lo mismo,
por lo mismo no es importante la nacionalidad o cómo vive cada persona, porque en Cristo es donde uno ya es aceptado delante de Dios. En Cristo es reconciliado con Dios. ¿Ya? Ahí es un buen punto. ¿Quién más quiere opinar ahí? Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, en ordenanzas. Y aquí está la ley de los mandamientos y acá está guardaréis este mandamiento. Y en el 12 también dice lo mismo, guardaréis este mandamiento por vuestras generaciones perpetuamente. Por estatuto perpetuo, dice, lo celebraréis. Ya, estatuto, precepto, ordenanza, mandamiento. Ya. Entonces, sacando el limpio, ¿qué es lo que dice la Escritura acerca de Jesús? El fin de la ley es, el fin de la ley es, hermanos, Pero dices del fin de final o el fin de finalidad, de objetivo. por eso, el fin, El el fin, objetivo. el objetivo y la finalidad también. Ah, ya, porque el fin entendemos que Cristo le pone no fin a la ley, sino que ya no sirve la ley para salvación. Le pone fin. Eso entiendo yo. Pero como finalidad, la ley tiene eh, el objetivo de mostrarle al hombre su incapacidad de agradar a Dios. Claro, la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, dice la Escritura, dice Pablo. Entonces, si ya llega a Cristo y dice que está aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, y Pablo también nos dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que una vez que vino el Señor, entonces ya no hay necesidad de la ley. La ley entonces pasa, la ley, el fin de la ley es Cristo, ya no tiene más ninguna finalidad. ¿Por qué? Porque la finalidad primaria de la ley era el ayo que nos llevaba a Cristo. Era aquello que nos decía, oye, necesitas un Salvador. Entonces, cuando viene el Señor, cuando hace paz entre ambos pueblos, ya no es necesaria la ley, porque ya está el Señor de la ley presente. Está Cristo, está aquel que no se sujetaba a la ley, sino que venía a cumplirla. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque entonces Él, en este caso Dios, por medio de Él, como Dios fue el que dio la ley y dijo esto, que será por estatuto perpetuo, lo celebraréis la Pascua, etcétera, etcétera. Ya el Nuevo Testamento nos viene diciendo, y lo hemos visto en Hebreos, y también lo estamos viendo acá en Efesios, en el mismo contexto, que la ley ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque fue abolida. Fue abolida. Ya no tiene nada que ver con nosotros los que somos creyentes, sean judíos o gentiles. La ley ya no tiene nada que ver, en este caso, con, mayormente entendemos para el pueblo de Israel, porque los judíos no estaban bajo la ley, pero si algún judío, perdón, si algún gentil hubiese estado o hubiese sido hecho judaizante en ese tiempo, entonces Pablo les dice, ustedes tampoco, o sea, la ley ya pasó, ya fue abolida en la carne del Señor Jesucristo y la ley de los mandamientos expresados en preceptos, entonces ya no corre, ya no tiene rigor, no tiene ninguna sustancia, porque ya llegó el Señor de la ley, ya llegó perdón, ¿cómo se llama? El ayo por el cual entonces estaba determinada la ley, que en este caso era Cristo. Entonces, en el 15, cuando dice aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos o en ordenanzas, entonces ya nos está diciendo acá que, como dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces, ese acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, también podríamos verlo como aquella ley que nosotros, en este caso, me pongo en el lugar de judíos, no cumplimos. Nosotros los judíos, si me pongo en su lugar, no cumplimos estos mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, teníamos un acta de decretos, me estoy poniendo en el lugar de los judíos por si acaso, no es que a mí me aplique, que nos era contraria.
entonces Él la quita del medio y la clava en la cruz. Entonces el Señor triunfa sobre ellos públicamente, dice la Escritura después en Colosenses. Y acá en Efesios entonces nos está hablando un poco de lo mismo, nos está diciendo que el Señor ya abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, súper importante también entender que el fin de la ley es Cristo y que ya no hay ninguna condenación, como también lo vamos a ver en otros versículos. Y bueno, Pablo también lo enseña acá, que hay paz. Entonces, tanto entre un pueblo y el otro, y también con nuestro creador, en este caso con Dios, porque después en el 16 nos va a decir eh, que reconcilió con Dios a ambos. Entonces aquí nos habla de la unidad y de la reconciliación que el Señor Jesucristo entonces gana para nosotros. ¿Y por qué es tan importante? Porque en el tiempo de Pablo, en la carta a los Efesios, en ese contexto, veíamos que habían varios grupos de personas. Estaban por un lado los judíos, por otro lado los gentiles, por otro lado los creyentes, por otro lado estaban los griegos, los romanos. Entonces había una eh, vasto grupo de personas que estaban con sus ideales, con sus ideas, con su cultura. Los griegos querían adquirir sabiduría, nos dice incluso Pablo, el griego que quiere sabiduría, el judío quiere señales. Entonces, en esa cultura donde está viviendo nuestro hermano Pablo y nuestros hermanos de Efesios, entonces Pablo les dice la ley expresadas en mandamientos, en ordenanzas, el Señor Jesucristo ya la abolió en su carne. Entonces los gentiles romanos, los gentiles griegos o de cualquier otra nacionalidad, entonces que abrazaran el Evangelio, entonces ellos decían, nosotros no tenemos que judaizar, la ley no tiene nada que ver. Todo lo que los judíos nos estaban diciendo no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, el Evangelio no te hace poner la vista en la ley, en las obras, sino que lo hace en la fe del Hijo de Dios, en este caso nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros en aquella cruz, y como dice en el versículo anterior, que por su sangre fuimos hechos cercanos, o sea, por el sacrificio, no es por la ley. Entonces, qué bueno que Pablo, como está hablando de la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles, entonces súper importante que le diga a los judíos, en este caso, y también a la iglesia en general, les diga, oye, en Jesús ya fue abolida la ley, ya no tiene ningún peso la ley. ¿Por qué? Porque llegó aquel por el cual la ley hablaba, que hablaba de nuestro Señor Jesucristo, de que necesitábamos un Salvador. Así que por eso es que también puede decir Pablo la segunda parte del versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. En la Valera dice, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Así que cuando dice para, es súper importante porque los para son para parar. ¿Y por qué? Porque dice que Jesús abolió en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? El propósito de crear. ¿Y qué va a crear? Podríamos preguntar. ¿O por medio de quién lo va a crear? ¿Y qué va a crear también? Y aquí nos responde la Escritura, nos dice, va a crear en sí mismo de los dos, y este de los dos ya sabemos que son de ambos pueblos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces ya no son estos dos pueblos los que importan, sino que lo que importan es lo que crea Dios, en este caso el Señor Jesucristo en sí mismo, de los dos pueblos, que crea un nuevo hombre haciendo la paz. Si se dan cuenta, los reconcilia, los une y aparte nos dice que de los dos pueblos, entonces crea uno solo y también es nuevo, un nuevo hombre. Y es importante acá, y aquí es donde viene la pregunta, ¿qué tienen que ver los dos pueblos, que fue derribada la pared que los separaba y que en Cristo entonces hay reconciliación? ¿Qué tiene que ver eso con este nuevo hombre? ¿Qué tienen que ver los dos pueblos con el nuevo hombre? Esa es la pregunta. Lo voy a poner en azul mejor. ¿Qué tiene que ver los dos pueblos de los cuales hace uno
con el nuevo hombre. ¿Cómo lo enlazamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Se entiende la pregunta, no? ¿Cómo enlazamos los ambos pueblos de los cuales hizo uno y también con el nuevo hombre, según el texto? ¿Cómo se enlaza? ¿Quién se atreve ahí a responder? A modo de pregunta, más que de respuesta, o tal vez, no sé si será la respuesta, pero entiendo yo que tiene que ver también con cuando se habla de un solo cuerpo, cuando se habla de un cuerpo, de un solo pueblo, siempre en la Biblia se habla lo que es la promesa mesiánica, eh, de que de una simiente y que en esa simiente son benditas todas las naciones, toda la iglesia, todo el cuerpo, siempre la obra mesiánica es de unificación de seres humanos eh, en esa salvación divina. ¿Ya? O sea, ¿significa qué? Según la pregunta-respuesta que diste. Que ¿Qué en Cristo significa? son todos hechos uno, somos hechos un cuerpo. ¿Ya? ¿Ya? O sea que él crea en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo de nuevo, dice la paz. Antes ya dijo que hizo la paz, él es nuestra paz, él es nuestra paz. Y acá también dice, de ambos hizo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Ya? ¿Todos están de acuerdo con lo que dice Ismael? Me parece que como viene hablando desde el capítulo 1, de lo que le fue revelado a él, ese misterio de la voluntad del Señor, de que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y él ahora, al escribirle a los Efesios, porque ellos no tienen esa revelación, él es el apóstol a los gentiles, él tiene que enseñarles, entonces empieza a revelarle al principio todo el plan de Dios, lo que él determinó a llevar a cabo en la historia y que lo planificó antes de la fundación del mundo. Entonces ahora él está enseñando cómo lo lleva a cabo. En el capítulo 1 vimos el plan y ahora estamos viendo cómo le aplica a los efesios y le está diciendo ahí que esos pueblos, esos dos pueblos que yo entiendo que son pueblos creyentes gentiles y creyentes judíos. No entiendo que se refiera a todos los gentiles o a todos los judíos, sino que cuando habla de pueblos ahí, de ambos pueblos hizo uno, tendría que referirse a los creyentes de entre los gentiles, que sería un pueblo, y creyentes de entre los judíos, que son otro pueblo, porque en el contexto, según el capítulo 1, estamos hablando de los escogidos. Y él está mostrando cómo a la luz de la historia de la humanidad, Dios ha llevado a cabo su obra. Entonces ahora el apóstol se encarga de decirle a los efesios, en el capítulo 1, él hace la diferencia entre nosotros, él hablando como judío, el apóstol Pablo, y después dice vosotros, ya que son sellados por el Espíritu, y se está refiriendo, cuando dice vosotros, se refiere a los creyentes que salen de entre los gentiles para formar el pueblo de Dios de entre los gentiles. Y aquí en el capítulo 2, los versículos que estamos analizando, entiendo yo cuando dice de ambos pueblos hizo uno, lo repito, se refiere a los creyentes de entre los gentiles, un pueblo, y los creyentes de entre los judíos, otro pueblo. Y cuando habla de la pared intermedia, nos relatan los historiadores, los que saben de cómo estaba formado el tabernáculo y también el templo, había una pared que separaba a los judíos de los gentiles, y él lo usa acá
lo usa acá, entiendo, podría ser que lo estuviera usando, esa pared intermedia de separación, que en el templo, en el Antiguo Testamento, mostraba la intención de Dios de incluir a los gentiles como sombra. Ya sabemos que el Antiguo Testamento es sombra. Entonces, cuando se habla de la pared intermedia de separación, el apóstol toma ahí decir que esa pared ya fue también sacada. Y cuando habla de la ley de los mandamientos, y la pregunta que tú estabas haciendo antes acerca de que si, qué tal si en el Éxodo decía que era eterno, era para siempre, o era perpetuo, entonces uno debe entender que, uno, el Antiguo Testamento era solo sombra, ya, del que había de venir. Y cuando se habla de perpetuidad, uno debería entenderlo si es que ellos lo hubieran cumplido. Y como sabemos que ellos rompieron el pacto, entonces, claro, la perpetuidad se acaba ahí porque ellos rompen el pacto. Recordemos que la Pascua y las fiestas fueron incluidas todas en el pacto mosaico. Entonces, por ese lado también quedaría. Uno queda fuera porque era sombra solamente, y lo otro porque rompen, el pueblo de Israel rompió el pacto, y de ahí la creación del nuevo pacto. Y cuando se habla acá del nuevo hombre, se refiere a la iglesia, porque en el capítulo 1 está hablando de que todas las cosas iban a ser reunidas en Cristo, que iba a ser la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, al final del capítulo 1, lo vemos. Y entonces cuando dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, entonces está hablando de la iglesia. Y ahí entendemos entonces que tanto creyentes judíos como creyentes de entre los gentiles ahora forman la eclesía, los llamados de Dios, los llamados de afuera a servicio del Señor, los llamados del mundo, los que son sacados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces, cuando se habla aquí del nuevo hombre, se habla de la comunidad iglesia. Ese es el nuevo hombre, según mi comprensión. Eso. Y bueno, obviamente que todo eso mediante la cruz. Los pasajes que citaste tú de Gálatas y muchos otros que hablan de que el justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Y como hemos visto también en Hebreos capítulo 2, es el Hijo de Dios el que lleva a muchos hijos a la gloria. Hijos tanto desde creyentes gentiles, los creyentes gentiles y los creyentes judíos, formando un solo y nuevo hombre, que es la iglesia, los llamados, los santos de Dios. Eso. Gracias, tío. Gracias, gracias. ¿Se entendió o no lo que nos decía nuestro hermano? ¿Todos lo entendían igual o no? ¿O había alguno que todavía no lo entiende o lo entendía distinto? ¿O lo entiende distinto? Que este nuevo hombre y estos ambos pueblos, como viene hablando de pueblos, entonces se está refiriendo no al nuevo hombre como una nueva creación en el sentido de lo que tenemos como creyentes, que Dios hizo en nosotros una nueva creación, sino que, por eso les remarcaba y les preguntaba cómo entender este nuevo hombre que aparece acá, ligado a los ambos pueblos hizo uno. Ya, así que qué bueno ahí que nuestro hermano también nos haya dicho que el nuevo hombre, entonces, se refiere a la iglesia, ¿ya? ¿Y por qué se refiere a la iglesia? Por lo que, bueno, también lo dijo nuestro hermano en Efesios capítulo 1 dice, y también lo vamos a ver más adelante, en los versículos que vienen, ya a continuación, en el mismo contexto, entonces en el 19 y 20 nos va a quedar mucho más claro que se está refiriendo a la iglesia, ¿ya? Y eso, no sé si hay algún comentario ahí del 15. Si no, avanzamos al 16. ¿Algún comentario ahí? ¿No? Después dice, y mediante la cruz, ojo que viene hablando ahí, recordemos que esta cláusula de arriba del 11, voy a subir un poco, por tanto, es porque todo lo que está diciendo acá es de lo que ya venía hablando acá, de los versículos anteriores. Entonces cuando dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados, bla, 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 entonces les dice, ustedes ahora pertenecen a un nuevo hombre, a un nuevo pueblo. Y este pueblo, este nuevo hombre,
que es la iglesia, entonces fue reconciliado, según el 16, mediante la cruz. Y después acá de nuevo lo dice, a ambos en un solo cuerpo. Y aquí dice cuerpo, ¿eh? Dice nuevo hombre, ocupa aquí la fraseología de nuevo hombre y también la de solo cuerpo. Y dice mediante. O sea, la mediación que hubo entre un cuerpo y otro, perdón, entre un pueblo y otro, fue mediante la cruz. Y mediante la cruz entonces se logra esta reconciliación y esta unidad. ¿Ya? La reconciliación y la unidad. Entonces se logran por medio de la cruz y entonces Dios, por medio de la cruz, una vez ya reconciliados, entonces hace de ambos un solo cuerpo. ¿Ya? Y este cuerpo entonces es este nuevo hombre y este cuerpo es la iglesia. ¿Ya? La iglesia, la congregación de los santos escogidos por Dios. ¿Ya? Voy a leer acá el pasaje de Colosenses, acá, 1:20. De hecho, lo voy a leer desde antes, desde el 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando del Señor, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tengan en la preeminencia. Miren, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, o del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Y miren lo que dice acá en cuanto a la voluntad de Dios. Por cuanto agradó que en Él, Jesús, habitara toda la plenitud de la deidad, nos dice la Valera, y por medio de Él reconciliar, miren, la reconciliación. Acá nos dice reconciliar, mediante la cruz reconciliar, y acá nos dice por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. ¿Se dan cuenta que está hablando de lo mismo acá o no? Podríamos decir que estos son pasajes que se complementan súper bien en cuanto a lo que vienen hablando. Y acá ya nos dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y en Efesios 1 se nos había dicho acá que a Cristo lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y miren, y sometió todas las cosas. ¿Ya? Somete todas las cosas, es súper bueno, bajo sus pies y lo dio por cabeza, miren, por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Vieron? Ya acá en el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, o Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Ahí lo explica. Él es el principio, el primogénito de los muertos. Entonces, la cabeza del cuerpo es Cristo, y el cuerpo es la iglesia. Y acá lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, con estos versículos, nos queda súper claro entonces que, oh, me perdí, acá, en el 2. Nos queda súper claro entonces, o debería quedarnos súper claro, que cuando habla acá de que ambos pueblos hizo uno, que derriba la pared intermedia de separación, como lo habíamos dicho el martes, no es que de los judíos se sometan a los gentiles o los gentiles se sometan a los judíos, ¿ya? Sino que lo que está hablando es que ni judíos ni gentiles en ese sentido tienen alguna relevancia, sino que lo que importa es la iglesia que él creó, el nuevo cuerpo, que es la iglesia que él creó, que él constituye por medio de la paz que gana él en la cruz. Entonces reconcilia a ambos, tanto judíos y gentiles que crean en este bendito evangelio, en un solo cuerpo y los pone ahí como un cuerpo que después va a decir que va creciendo, que se va edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, como lo va a decir en el versículo 20 más adelante. ¿Ya? ¿Se entiende o no? ¿O nos enredamos? O me enredé, mejor dicho. ¿Se entiende o no? Sí se entiende. Es Sí, sí interesante se saber, entiende. interesante saber que él está hablando de la manera en que se aplica la salvación a los escogidos.
Cuando dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en Él, está hablando de los escogidos y cómo a lo largo de la historia de la humanidad Dios va obrando y va reuniendo todo en la persona del Hijo de Dios. Y por eso que entendemos que estos textos hablan de la salvación, cómo se salvan los escogidos, no solo de los judíos, sino también de entre los gentiles. Eso es bien interesante porque eh, también estos versículos nos ayudan para ir comprendiendo que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, habían creyentes. Y eso también es importante saber que, aunque cuando conversamos con algunos hermanos, ¿se acuerdan? Que decían que los santos del Antiguo Testamento no pertenecían a la iglesia. Este texto nos da a entender que todos los escogidos de todos los tiempos estaban ya considerados y obviamente tenían que ser a través o mediante la persona del Hijo de Dios, nuestro Señor. Todos apuntaban, los santos del Antiguo Testamento esperaban al Mesías y nosotros ahora ya sabemos que ya vino. Para nosotros, después de la venida del Señor, nosotros miramos hacia atrás en retrospectiva y también creemos que Él es el que pagó por nosotros. Por eso entendemos que también nosotros formamos parte de la iglesia, ¿ya? Entonces, es bueno entender acá que Abraham, Abel y tantos otros que se mencionan en Hebreos están considerados porque, lo digo de nuevo, está hablando de cómo se salvan los escogidos. La revelación que recibió el apóstol Pablo ahora como maestro, como apóstol a los gentiles, él está enseñando aquello. Por eso que cuando habla de que, hablando de que somos, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, ¿ya? ¿Se fijan? Conciudadanos de los santos significa que esa ciudadanía, esa ciudad, ya estaba. Pero cuando dice, así que ya no soy, cuando se refiere a los efesios, el apóstol le dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y cuando dice que de ambos pueblos hizo uno y que pertenecen ahora a la familia de Dios, implica que los santos del Antiguo Testamento ya pertenecían, ya estaban considerados en el plan del Señor y a la luz de la historia de ellos también fueron alcanzados. Porque si no es así, entonces ellos quedarían fuera de los escogidos. Porque según lo que vemos en el capítulo 1, el apóstol está hablando de la salvación de los escogidos de Dios, de todos los escogidos de Dios. Cuando se habla de reunir todas las cosas en Cristo, de congregarlos en Él, entonces obviamente que los creyentes del antiguo pacto, por fe también esperaban al Mesías. Eso también quería aclararlo, aprovechando de que ahora de ambos pueblos hizo uno. Entonces debemos entender que los padres Abraham, Isaac, Jacob, ellos pertenecen también a la iglesia, no como algunos, según mi opinión, obviamente, algunos los excluyen. Yo creo que ellos pertenecen a la iglesia, están en Cristo, lo mismo que nosotros. Eso, hermano. Claro, si lo entiendo bien, entonces la iglesia sería algo atemporal. Está muteado, parece, tío. No, no creo que sea, si entiendo atemporal, como sin tiempo. No, que permea los tiempos. Esa es mi. Ah, ya, no, eso sí, po, eso sí. Pero atemporal, yo tendría que atemporal y sin tiempo. Entonces, no, yo creo que la historia, desde que el hombre cae, Dios empieza a salvar a hombres. De hecho, Abel fue uno de los primeros salvados. Si es que, y había que ver si es que Adán y Eva fueron. Y es probable que sí, pero de Abel sí que estamos seguros que se menciona como un hombre de fe. Claro. Ya. Entonces, en el 16 dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Ya? ¿A qué se refiere con las enemistades acá? ¿Qué enemistades?
¿De quién o de quiénes? ¿Cuáles serían ahí las enemistades, hermanos? En el contexto, como dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos. Entonces, si habla de reconciliación y habla de enemistades, obviamente que mediante la cruz, tanto los creyentes que vienen de los gentiles como de los creyentes de los judíos, ellos son reconciliados porque había enemistad entre ellos antes de la intervención del Señor. ¿Ya? ¿Todos piensan igual o no? Con confianza, hermanos. Si alguno no cree lo mismo, lo puede decir. O sea, yo igual entiendo también por el contexto, porque como viene hablando de la ley y todo eso, pero igual no sé si lo podría argumentar también, pero me da a entender eso hasta ahora. Lo mismo que dijo nuestro hermano, eso, Sí, ya. Adelante, hermana Sandra. Tengo una pregunta. ¿Ya? Con lo que acaba de mencionar el hermano Guillermo, quiere decir entonces que Dios planificó todo en su plan de salvación, es decir, todos los escogidos, entre todos sus escogidos están tanto gentiles como judíos en su plan de escoger, escogió tanto a los gentiles como a los judíos, ¿no? Claro, eso dice la escritura, que él tomó de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que es correcta la respuesta. Entonces, esta situación entre judíos y gentiles se dio humanamente. Claro, fue antes de que Cristo Bueno, reconciliara por medio de la claro, cruz. lo que pasa es que me refiero a que no, fue algo que se fue dando por la historia en realidad, porque como ellos fueron llamados primero y los gentiles quedaron como a un lado, estoy pensando cómo se creó esa rivalidad. Ah, Entre, pero recordemos que Abraham fue llamado siendo gentil. Él era de tiene Ur de los razón, pues, claro, Caldeos. pero Entonces, eso no aplicaba cuando eso no aplicaba cuando estaban estas disputas entre judíos y gentiles. claro, porque los judíos, como nacen con Israel, con Jacob, en este caso, cuando se van a Egipto, empiezan a multiplicarse, etcétera. Entonces, una vez que salen y se les da la ley y tienen el pacto con Dios, ahí es donde comienza esta rivalidad con el resto de las naciones, porque Dios les decía que ellos debían ser luz a las naciones y que en los que fueran circuncidados eran los que pertenecían al pueblo. Entonces, ellos mal entendieron eso y pensaban que los judíos entonces estaban excluidos cuando no lo estaban, sino que ellos como debían ser luz a las naciones, entonces debían traerlos a esta salvación que Dios les había dado, pues, si es que cumplían los mandamientos, pero como no los cumplían, entonces el Señor también obviamente proveyó que algunos de ellos fueran escogidos para salvación por medio de la fe, que es la única manera de salvarse que Dios ha planteado desde el principio, la fe en el Hijo. Entonces la rivalidad, claro que comenzó humanamente y por eso fue necesaria la intervención divina y hacer un nuevo hombre, juntar de ambos pueblos y hacerlo uno solo. Está muteada, hermana, por si acaso. Sigue muteada. ¿Quiere decir algo? Si no, ahí yo le solicito. Ah, ya, perfecto. No pilla el desmuteo. Ya. Lo otro importante también, aprovechando la pregunta y la respuesta, obvio, es que desde que el hombre cae,
y Dios sale en busca de los suyos. Vemos como desde los primeros habitantes en la tierra, en este caso Caín y Abel, vemos ya una enemistad, y de ahí vemos que a todos los hombres a los cuales Dios iba llamando, siempre hubo enemistad. Vemos con el caso de Noé y vemos con muchos otros creyentes a los cuales Dios iba llamando. Siempre, como es una lucha espiritual, el enemigo del alma, como de Caín se dice que era del maligno, entonces vemos esa lucha que se desarrolla desde la caída. Entonces hay una enemistad que obviamente es en el ámbito espiritual y que se desarrolla muchas veces en la vida de cada creyente. Dios usa los suyos, ¿ya? Y permite también que Satanás use a los suyos también, y todo eso Dios lo obra para nuestro bien, para nuestro crecimiento y para su gloria. Entonces vemos que detrás de todo esto hay una lucha espiritual, por eso que también que se habla los gentiles según la carne, porque nosotros ya no somos según la carne, ahora somos según el Espíritu, somos una nueva creación. Entonces, entender que esta enemistad también se desarrolla en el ámbito, si bien físico, pero detrás hay una lucha espiritual, donde el enemigo usa a muchos que son de él. Eso. Bien. No sé si le quedó más claro a la hermana. Sí, hermano, muchas gracias. Vale, vale. ¿Pero no acá? ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, quedó claro. Gracias. Vale, vale. Retomando entonces, continuamos del versículo 17, ¿vale? Bueno, Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Quién vino y anunció las buenas nuevas de paz? ¿Quién fue el que vino y anunció? El Señor Jesús, po. Ya, bien. Las buenas nuevas de paz. ¿Cuáles son las buenas nuevas de paz? El Evangelio de salvación. Ah, ya, bien. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son esos vosotros que estabais lejos? ¿Quiénes son esos vosotros que estabais lejos? Lo acabamos de hablar, hermanos. Asociemos, asociemos. Los gentiles a los que está dirigida la carta. Ya, ya. Y vosotros que estabais lejos, entonces le está hablando a los gentiles. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los que eran extranjeros, los que en su momento eran advenedizos, lo dice acá arriba, ¿no es cierto? Acordaos que vosotros en otro tiempo, los gentiles, estaban como alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, ¿ya? Así que le está hablando a los gentiles y les dice vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban cerca? judíos. Los judíos. Ya bien, los judíos. Perfecto. Ahora, consultación. Consulta. Estos que estaban cerca o los que estaban lejos. ¿Dónde lo vemos en la escritura antes, esta frase? Esto. ¿Se acuerdan o no? ¿En algún profeta conocido que habló del Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan o no? Pensemos esta frase. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
¿Qué profeta pudo haber dicho algo muy similar? En Isaías 57, profeta Isaías 57:16, dice, vamos a leer del 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, dice, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Miren quién crea las almas. Él dice, en el 17, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Mira lo que dice acá el 19. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Ya? Entonces va a haber un grupo de los que están lejanos y cercanos, a los cuales Jehová sanará, y habría paz, dice Isaías, ¿ya? Le está diciendo a la nación. Y dice también el mismo Isaías que no habrá paz para los impíos. Los impíos nunca tienen paz. No tienen paz. Entendamos la paz que dice acá, la paz que da Dios, no la paz del mundo, porque en el mundo también hay paz, pero no es la paz que Dios da, ¿ya? Entonces, esta paz que va a haber para el que está lejos y el cercano, entonces es semejante la fraseología, o diríamos que idéntica, a lo que está diciendo acá. Y vino y anunció, dice, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por, ¿cómo se llama? Por comparación, entonces, los que no creyeron a estas buenas nuevas de paz, entonces son los impíos que nos está describiendo en Isaías capítulo 57. Ya, y si uno lee Isaías 57, entonces va a ver que tiene muchísima relación con esto y que el apóstol lo dice también por lo mismo. Ya, entiendo yo al menos que tiene relación. Ahora, ¿quiénes vinieron? O sea, ¿quién vino y anunció las buenas nuevas de paz? Ya sabemos que fue el Señor. A vosotros que estabais lejos, sabemos que son los gentiles, los que estaban cerca son los judíos. Y en el 18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué nos dice el 18, hermanos? ¿Qué nos dice el Que Él versículo es el 18? que unifica. Él es el que unifica en sí mismo a los hijos de Dios. ¿Ya? ¿Qué más nos dice el 18? Unifica y hay unidad, hay reconciliación. ¿Qué más hay? Entrada, eso iba a decir yo, entrada. Ya. ¿Qué versículo se acuerdan ustedes que hable de la entrada al Padre? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, venid pues confiadamente al trono de su gracia, ¿ya? Venid confiadamente al trono de su gracia. ¿Por qué? Porque tenemos amplia entrada al Padre. Y acá nos dice, porque por medio de él los unos y los otros, o sea, los gentiles y judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por un mismo espíritu al Padre. Miren qué lindo, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué espíritu sería este, hermanos? El Espíritu Santo, Ya, ¿y por qué sabemos que es el Espíritu Santo? porque es el Espíritu de Dios, Ya, pero ¿cómo sabemos que este Espíritu es el Espíritu Santo? Y no es porque Él es el que nos da entrada, po. ¿Cómo? Porque Él es el que nos da entrada Ya, al ¿y dónde dice Padre. esto? Que el Espíritu Santo nos da entrada.
Ahí dice, pues, entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya, pero si alguien te pregunta, ¿cómo sabes que este espíritu que da entrada es el Espíritu Santo? Por eso pregunto, ¿cómo lo defenderíamos o cómo entenderíamos qué espíritu sería? ¿Cómo daríamos respuesta a eso? ¿En el contexto tenemos respuesta a eso? ¿Se acuerdan en Efesios capítulo 1 lo que dice? Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Ya? Entonces la respuesta está dentro de la misma carta, ya porque viene hablando de lo mismo. Entonces este Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida, entonces entendemos nosotros que es el mismo Espíritu que nos está hablando acá, porque es ese el que es las arras nuestras que nos permite entonces la entrada al Padre como promesa hasta la obtención de la redención adquirida, de la herencia, perdón, que tenemos que adquirir. Así que todos entendemos lo mismo, ¿no es cierto? Que este espíritu que nos da entrada al Padre y que es uno solo, entendemos que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿O alguien lo entiende distinto? ¿Entendemos lo mismo, no? Yes. Sí, Ya. El 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué le está diciendo ahora en el 19? Que antes ya le había dicho, a modo de comparación. Antes les dijo, ustedes eran extranjeros, y ahora en el 19 les dice, ya no sois. Esta cláusula, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, y aquí les dice, como ya no son extranjeros ni advenedizos, ¿sabes lo que significa advenedizos o no? Las profesoras aquí presentes conocen la palabra advenedizos. ¿Sabes lo que significa advenedizos? Cualquiera puede responder en todo caso, por si acaso. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizo es esta. Pariukos, ¿Se escuchó o no? pariukos, ¿Se escuchó o no eso? ¿Si me puede responder alguno? ¿Si se Sí, se escucha? escucha bien. Sí. Ah, ya. Ya, esa palabra entonces pariukos, es extranjero, ¿ya? Y según el griego, miren, puede ser extraño, forastero, extranjero, ¿ya? Extraño, forastero, extranjero. Entonces, acá, acá dice, porque ya no sois extranjeros ni advenedizos. La palabra extranjeros es esta, xenos, y la de advenedizos, pariukos, entonces no son lo mismo, ¿ya? Tienen acepciones semejantes, pero no son lo mismo, ¿ya? Acá está de nuevo la palabra senos y es extraño, extranjero, forastero, ¿ya? Y es usado, por ejemplo, en Mateo 25:35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste. Y la palabra esta, pariukos, que estaba acá, significaba, como lo habíamos visto recién, extraño, forastero y extranjero. Es semejante, pero miren el contexto. En Hechos 7:6 dice,
Y habló así Dios que su descendencia sería extranjera en tierra ajena 400 años y la esclavizarían y maltratarían. ¿Ya? Eso es cuando está narrando entonces Esteban el, el recorrido de Israel y lo que Dios había hecho con el pueblo. ¿Ya? Acá, en otro diccionario, nos dice que es tener una casa cerca, morador, como residente extranjero, advenedizo, extranjero. Acá es tener una casa cerca, eso quiere decir como sustantivo, un morador o residente extranjero. Acá la palabra senos, en el mismo, ¿cómo se llama? Diccionario, nos dice que es huésped o viceversa, dice que entretiene, extranjero, extraño, forastero, hospedar, ajeno, desconocido. ¿Ya? ¿Por qué les muestro todo esto? Porque acá dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Pareciera ser, por las palabras, que estarían significando algo muy semejante, ¿no es cierto? O igual, incluso para algunos. Para algunos es, así que ya no sois extranjeros ni extraños, ni extranjeros. Algunos entienden que redunda Pablo y que lo va porque lo quiere remarcar. Pero como acá está el ni advenedizos, ya está conectando y está uniendo y diciendo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, entonces entenderíamos o debiésemos entender que tienen implicaciones distintas. Aparte, como las palabras son distintas, entiendo yo también que deben significar algo aparte. Entonces acá como dice extraño, vecino, cerca, morador, residente extranjero, la palabra de advenedizo, y en la otra que es senos es extraño, forastero. Entonces, dicho eso, ¿qué entienden ustedes acá cuando dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos? ¿Qué nos estará diciendo, qué le estará, perdón, diciendo Pablo acá a los efesios con estas dos palabras que, como digo, tienen un significado similar, pero la raíz de la misma es distinta? Una es senos y las otra es Pariukos. esa. ¿Ya? Dicho eso, ¿qué logran entender o qué logran captar de eso, de lo que Pablo aquí dice? ¿Tendrá importancia esto que Pablo dice? Sí, yo creo que se refiere a que no hay ninguna diferencia. Aunque, como dice primero, eh, forastero, extranjero, claro, podría ser que ahora sea residente, pero no sea ciudadano. Ya, Entonces aquí la idea es que no hay ninguna diferencia. Ambos son ciudadanos, ya, correcto. son ¿Saben? santos. Sí, Es, es interesante porque acá dice sino y le sí, pone con ciudadanos. claro. Y acá esta palabra, miren, cambia también. Es distinta a todas las otras. Es Symbolites. esa. Sí. Vamos de nuevo. Symbolites. Y miren lo que dice acá. Nativo del mismo pueblo. Nativo. Ve que antes era extranjero o extranjero residente, pero acá es nativo. Ya no es simplemente un extranjero que está de pasada o un extranjero que reside, que puede llegar a ser judaizante o como queramos aplicarlo, sino que acá es nativo del mismo pueblo. Entonces, es súper importante porque como es correligionario, eso quiere decir que son de la misma nación, del mismo nativo. O sea, la palabra está súper bien dicha, nativo. Entonces, así que ya no sois extranjeros o residentes extranjeros, sino que ahora son nativos de los santos, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se entiende las diferencias, no, de las palabras utilizadas por Pablo? ¿Se logra captar la riqueza de lo que él está diciendo? Y comparándolo también con el ambos pueblos hizo uno. O sea, ahí nos debiese quedar mucho más claro, porque así como habían gentiles que judaizaban, también habían muchos gentiles que al casarse perdón, muchos judíos que al casarse con gentiles, para los mismos judíos, los judíos que se casaron con los gentiles eran prácticamente como muertos, o sea, ya no tenían nada que ver con ellos, por el hecho de que se ligaron a los gentiles, ¿ya? Entonces, en esa cultura, en ese tiempo,
había una fuerte rivalidad, una fuerte enemistad que quizás para nosotros no es tan notoria, tan patente, porque como no la vivimos, pero realmente era algo fuerte. Entonces, que Pablo les dijera que aunque sean extraños o que sean extranjeros residentes, acá lo que importaba era que ahora ellos son nativos, nativos de los santos, o sea, son parte de esa ciudadanía celestial de la que también estuvimos viendo un poco en Hebreos, ¿ya? Que nos quedó, entiendo yo, claro cuál es esa Israel celestial de la cual Dios hace partícipe a los del Antiguo Testamento, a Abraham, Isaac, a Jacob, y también de lo cual nuestro hermano Guillermo nos había comentado ya un poco y nos había dicho, ellos formaron parte de. Y acá entonces vemos que ellos son nativos de los santos y conciudadanos, dice, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿ya? Y como Abraham es miembro de la familia de Dios porque es el padre de la fe, padre por el cual entonces vendrían muchos a la fe, de su simiente en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, entonces somos conciudadanos, somos nativos juntamente con ellos y formamos parte entonces, somos miembros de la familia de Dios. Y miembros, otra palabra interesante que significa, miren, Yukios. antes la palabra se me perdió. Déjenme, esta era senos, esta era paroicos y esta era oikeos, ahí está. Yukios. Guios y esta, Pariukos. que según lo que estuve viendo, tienen raíces similares, ¿ya? Pronunciaciones, perdón, similares, y una está queriendo decir algo completamente opuesto al otro, uno es advenedizo, o sea, es extranjero residente, y en la otra es miembros, o sea, es pariente, es familiar, es adherente, miembro de la casa familiar, como dice acá en el diccionario del lenguaje del Nuevo Testamento. Entonces, no sé si alcanzan a notar la riqueza de palabras que el Espíritu Santo utiliza por medio de Pablo para dar a mostrar, a relucir una verdad que estaba oculta, una verdad que no había sido revelada antes, una verdad de la cual Pablo ora para que estos hermanos la logren entender, así como Dios se la reveló a él, también él pide para que todas estas verdades que él va a decir, entonces también calen profundo en la comunidad cristiana, de tal manera de lo que reine, y nos va a decir más adelante, es la unidad, es la reconciliación, es el amor, es el sobrellevar los unos las cargas de los otros, es el amarse fraternalmente. Así que como son miembros, como son parte de la casa familiar de Dios, y por eso a mí me gusta esa acepción de la casa familiar o miembros de la familia, porque aquí dice miembros de la familia de Dios, o sea, ustedes son nativos de una familia que Dios hizo, producto de su pura buena voluntad y para mostrar la gracia en ustedes y decirles que desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía planeado que fueran parte de su familia, que fueran parte de su ciudadanía, de la ciudad que Él hizo, y que por consiguiente entonces se acabasen las enemistades que la carne y que el pecado provocaron en ellos. Hasta ahí, ¿qué podemos decir, hermanos? Comentar. Según el versículo 16 arriba, porque, claro, en el contexto está hablando prácticamente de lo mismo, lo único que con la aclaración que hiciste tú se complementa, pero ya viene hablando porque tanto los judíos como los gentiles tenían que ser reconciliados con Dios. Ellos también los judíos como gentiles habían pecado contra el Señor, y entonces Dios tenía que reconciliar a ambos. ¿Te fijas? Y tanto judíos como gentiles tenían que recibir el Evangelio, las buenas nuevas. Y claro, después lo deja todavía más claro cuando dice que son conciudadanos de los santos, y ahí ese conciudadano de los santos implica que estos ciudadanos santos, esta ciudad de los santos, es independiente de tanto de los judíos que estaban enemistados como de los gentiles que también estaban enemistados. Entonces, Dios viene formando un pueblo que en el Antiguo Testamento se conoce más bien como el remanente. Y por eso que es interesante que no hay ninguna diferencia, porque los dos están enojados con Dios, enojados entre ellos, enemistados con Dios y enemistados entre ellos, y Dios tiene que reconciliarlos con ellos y también entre entre las mismas personas. Y claro, no hay diferencia y ahora ambos ahora pertenecen a la ciudad de los santos.
son miembros de la familia de Dios y todo por la gracia de Dios en Cristo. Sí, súper bien. Ahora hay otros, yo no recuerdo dónde lo leí, no sé si fue en Logos o lo leí ¿cómo se llama? En una de las notas de la Biblia, ¿cómo se llama? Interlineal, que está en internet. em, pero había un comentario, no recuerdo el hermano tampoco porque lo leí de pasada, pero me quedó dando vuelta, que si le entendí bien, decía que tanto judíos como gentiles para Dios, si no eran creyentes, y como habían invalidado el pacto los judíos, ellos también eran extranjeros, eran advenedizos, eran extraños para Dios. Y el hermano lo tomaba también de Mateo cuando dice, yo nunca os conocí hacedores de maldad. Yo nunca os conocí, les dice. Entonces, me parecía interesante eso. No sé si tendrá algo, si dará el contexto para entenderlo así, pero me llamó la atención porque, claro, ahora que lo mencionó el hermano Guillermo, me acordé de eso, porque él decía que tenía que a ambos reconciliarlos, o sea, ambos estaban enemistados, pero no ¿Correcto? enemistados solo con ellos, sino que con Dios también. Entonces, el hermano daba a entender eso y a mí me pareció interesante ahora que lo menciona. No sé si se podrá llegar a entender así del todo. Yo, como le digo, Totalmente, totalmente de acuerdo. todavía le Porque, estoy dando vueltas, pero me llamó la atención eso, que judíos Dios los considera extranjeros y advenedizos. Y como le está hablando correcto, a esta asamblea mixta, si bien acá se dirige a los gentiles, pero también le habla a los judíos. Entonces, porque les dice, derribó la pared intermedia de separación, abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, y esto es para un judío. O un gentil no le interesa la ley de los mandamientos expresada en ordenanza. Entonces, ambos pueblos eran extranjeros y advenedizos. Me llamó la atención eso porque, claro, en el contexto uno podría llegar a entenderlo así, pero yo no lo había desbloqueado en mi mente, al menos de esa manera como el hermano lo explicaba. Y creo que era ahora que hago memoria, el hermano Juan Calvino, si mal no recuerdo, creo que fue. No sé si Calvino o el Lutero, no recuerdo cuál de los dos. Así que eso. me parece a mí que el texto aquí es súper claro, pues el versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces, y además que en todo el Antiguo Testamento se ve que hay dentro de Israel están los santos, los escogidos, los llamados de Dios. Sí, pero Por eso tanto a judíos como a gentiles tenía que anunciársele la buena nueva. Por eso que a Abraham se le anunció la buena nueva y a todos los que son salvos en el Antiguo Testamento, ellos también recibieron la buena nueva. claro, pero eh, al menos como yo lo entendía antes de leer eso y de darle un par de vueltas, aunque todavía le estoy dando vueltas, pero uno tiende a pensar que cuando dice que son enemistades y que de ambos pueblos hizo uno, tiende a ver la rivalidad que había religiosa, de que yo judío tengo la ley, yo judío soy escogido. Entonces, en ese sentido uno dice, ah, lo reconcilió, ¿por qué? Porque ahora el judío creyente ya no le va a echar en cara al gentil, oye, yo tengo la ley o yo soy tal y tal, sino que ambos van a tener la mediación, la reconciliación en Cristo porque son ambos salvados por gracia. Entonces, en mi mente al menos, antes de leer ese comentario, que todavía no estoy seguro de quién era, hermanos, pero me llamó la atención. Y claro, después yo dije, oye, puede ser que se esté refiriendo a que lo que ya les comenté. Entonces, por eso también lo traigo a colación. Porque al menos en mi mente estaba oye, netamente es algo religioso, es algo humano, esa enemistad que había. Pero no, pues era al menos como el hermano lo explicaba, es una enemistad a nivel espiritual entre ese pueblo y el gentil, y también entre esos dos pueblos y Dios. Entonces había una enemistad conjunta ahí para con Dios. ¿Por qué? Porque no creían en el Mesías, no creían en Cristo. Entonces cuando les dice que estaban sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pareciera ser, el hermano explicaba, que le está hablando a ambos grupos. Y por eso les dice, pero en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que damos pueblos y son uno. Entonces igual cambia un poco la interpretación, cambia bastante en verdad la interpretación del texto, en ese sentido.
No sé si me expliqué. Me parece a mí que aquí en Efesios, donde estamos viendo, ahí está hablándole a los gentiles. Bueno, y la carta es a los Efesios, o sea, es a los gentiles, en ningún momento es para los judíos. Lo que pasa es que al explicar el llamado que se hace, entonces tiene que hablarle acerca de los judíos, ¿ya? Y lo otro es que en el antiguo pacto, el Señor muchas veces dijo que el pueblo, e incluso quiso hasta exterminarlos, mediante, por si no hubiera mediado Moisés, obviamente Dios usando a Moisés, el pueblo habría sido desechado ya antes. Claro, Dios, entendemos que en el plan de Dios Él lo tiene todo amorosamente planificado, pero vemos que el Señor muchas veces le dijo que ellos deberían circuncidar el corazón, porque ellos eran incircuncisos de corazón. Eh, en muchas partes de las Escrituras, Dios recriminó al pueblo por la testarudez, por la soberbia, por el pecado. Y aquí queda claro que ellos tenían que ser reconciliados con Dios. Bueno, y a lo largo del Antiguo Testamento también. Si por algo iba a venir el Mesías. Si recordemos que el nuevo pacto dice para la casa de Israel y para la casa de Judá. Entonces, eh, queda claro acá en la explicación que da el apóstol Pablo que la buena nueva tenía que ir también a los judíos. Y de hecho, cuando el Señor Jesucristo asciende, comisiona, antes de ascender, comisiona a los apóstoles para que comiencen la predicación del Evangelio en Jerusalén, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso que el Evangelio se predica al judío primeramente y también al griego. Entonces, ellos necesitaban el Evangelio porque no había otra manera de ser salvos. Entonces, queda claro y totalmente de acuerdo con el hermano que leíste. Súper. Eso, hermanos. Así que yo al menos le tengo que seguir dando vueltas para después yo poder defenderlo, pero como les digo, por ahora le estoy dando vueltas, ¿ya? Pero también se los comparto por si les de bendición ahí. Eso. Eh, Leemos el último. Antes de finalizar, dice. eh, Perdón, ¿algo más que decir en el 19 ahí? Se me olvidó preguntarles. ¿Alguien más quiere dar algún comentario ahí? Lo que entiendo yo ahí, versículo 18, dice, porque por medio de él los unos y los otros, y Pablo dice tenemos. Entonces, cuando dice los unos y los otros, se refiere a ambos pueblos, tanto de los judíos, creyentes de los judíos, como creyentes de entre los gentiles. ¿Te fijas? Y entonces dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ¿ya? Un mismo espíritu al Padre, y después dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Estos son los santos donde son incluidos tanto los unos como los otros. Y estos son los santos de Dios, son los elegidos. Entonces, aquí, una vez más, el apóstol marca y enfatiza que tanto judíos como gentiles necesitaban de la salvación por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Eso. Así es. Después dice el 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces acá les va a decir que los conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que son ellos, que ya tienen entrada por un mismo espíritu al Padre, entonces son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, pregunta, ¿esta edificación que hace Dios por medio de Cristo a la iglesia sobre el fundamento, o sea, sobre la base de los apóstoles y profetas? Mi pregunta es, sabemos que los apóstoles son dados en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Que fueron, una vez que el Señor asciende, entonces, bueno, antes los había escogido, una vez que asciende, entonces los comisiona. Y ahí ya, entonces son enviados, son sus apóstoles, sus mensajeros ahí,
los que van a entonces estar dando las buenas nuevas, como se nos dice acá, de paz. Ahora, estos profetas que se mencionan acá, ¿son los profetas del Antiguo Testamento o son los profetas que son contemporáneos de estos apóstoles? Eso quiere decir entonces con estos profetas que sean del tiempo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba el don de profecía también. Entonces estos profetas que se mencionan acá vendrían a ser del tiempo contemporáneo de los apóstoles. Entonces esta iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas de ese tiempo. O significa que estos profetas, podría ser otra interpretación, que son del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. O una tercera, que son única y exclusivamente los del Antiguo Testamento, combinado con los del apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Qué piensan ahí, hermanos? En base a esa pregunta. Esta edificación, este fundamento de apóstoles y profetas. Apóstoles yo creo que no hay duda que son los del Nuevo Testamento, que son Pablo y el resto de los apóstoles, Pedro, Juan, etcétera, Mateo. Y los profetas en mi pregunta. ¿Quiénes son estos profetas que ponen el fundamento? Aunque podrían ser los profetas del Nuevo Testamento, tampoco me complica, por lo menos a mí, que si se refiere a los profetas del Antiguo, porque todos hablaban del Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo que todo lo que estaba escrito en la ley, en los salmos, en los profetas, tenía que cumplirse. Entonces, todo apuntaba al Señor. Así que, por lo menos a mí, no me complica si se refiriera también a los profetas del Antiguo Testamento. Ya, ahí tenemos la opinión de nuestro hermano. ¿Quién tiene otra opinión ahí? O similar que la pueda decir. Los profetas, sobre cuyo fundamento entonces está la iglesia. ¿Alguien más ahí? Mael, hermana Sonia, hermana Sandra, para ir terminando. Si no saben, también es válido. Todavía no sé, lo estoy pensando. O primera vez que me lo planteo, también puede ser una respuesta. ¿Cómo lo ven ahí? Yo entiendo el tema de los profetas también. Eh, Tiendo a pensar por el contexto que se refiere más a los del Antiguo Testamento, entiendo yo, y que, como decía el tío Guillermo, tampoco encuentro que sea contradictorio que sean ellos, y no lo encuentro contradictorio por lo que el mismo Jesucristo dijo, y aparte que esto que está diciendo acá de que Él sea la principal piedra del ángulo, y todo lo que viene para abajo es también lo que se dice en el Antiguo Testamento específicamente, y lo que el mismo Señor Jesucristo enseña. Y recuerdo también los pasajes de Daniel donde se habla, en muchos pasajes se habla de lo mismo, de la piedra, de que Cristo es el ángulo. eh, entonces, esto refuerza todo lo que viene explicando anteriormente. Ya. Gracias, Ismael. El resto, mis hermanas aquí presentes. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. ¿No? Ya, Iba a decir lo mismo que la hermana Sonia. Estoy de ya. acuerdo. Perfecto. Edificados entonces sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué significa eso, hermanos?
que nuestro Señor Jesucristo, cuando dice principal piedra del ángulo, y aquí la palabra piedra es esta, Acrogonios. que en el diccionario griego, a mí me gustó esta porque dice la piedra principal para la construcción de un fundamento sólido o posiblemente piedra fundamental como la piedra más elevada o la piedra que apuntala un arco. Y en 1 de Pedro 2.6 dice, por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en sí una piedra angular, escogida preciosa, el que cree en ella de ningún modo será avergonzado. Y cuando dice acá piedra angular, esta piedra angular, en el griego, perdón, en el hebreo, es piedra labrada, roca, roca, piedra, etcétera. ¿Y dónde estaba el? Ah, acá está. Acá, en el diccionario, oh, perdón, abrí el de sinónimos y antónimos. Acá está. En estos pasajes, esto le iba a mostrar, en estos pasajes que aparecen acá de Jueces 7:25, el de Deuteronomios 8:15, ya está apuntando lo mismo, dice la roca del pedernal, que es la piedra. En Jueces 7:25 también dice que los dos jefes de Madián, no, perdón, acá no es. Ah, sí, acá es cuando toman las piedras del Jordán, ya, y también se nos muestra que entonces está la palabra piedra. Y es interesante porque cuando se habla de piedra angular, si ustedes después buscan otros diccionarios, normalmente se va a hablar que este es el sentido que le quiso dar el autor, algunos piensan, es que iba a ser la piedra más elevada o, bien dicho, como la piedra fundamental. Y si fuese ser la piedra más elevada, lo que está queriendo decir, como dice la principal piedra del ángulo, Jesucristo, y cuando habla del ángulo, algunos ahí entienden que está hablando de un método constructivo, o sea que en la construcción hay una piedra que es la más fundamental de la cual se va edificando todo, y como acá viene hablando del fundamento, algunos entonces la denominan la piedra más elevada, o sea, la más importante. Entonces, dicho eso, cuando dice siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, cuando dice la principal, ¿qué entienden ustedes? La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué nos está queriendo decir ahí? Que dentro de lo importante que son el fundamento de los apóstoles y profetas, la que más importa, o la principal, la primera, digámoslo, la más elevada, la primogénita, por decirlo de algún modo, de las piedras de la construcción, entonces vendría a ser Jesucristo mismo. Dicho eso, si nuestra interpretación así fuera correcta, ¿qué nos estaría diciendo entonces el apóstol acá acerca de el crecimiento de la iglesia, de la edificación de la misma y del fundamento de los apóstoles y de los profetas? ¿Qué nos estaría diciendo ahí? Disculpen, se me olvidó mencionar que también algunos entienden que la piedra principal es sobre la cual después va el fundamento o por el cual se construye el fundamento. Entonces yo pongo una piedra principal y alrededor voy poniendo un fundamento, no que sostiene a la piedra, sino que la piedra es la que sostiene el fundamento. Entonces para algunos también es que esta piedra principal es donde los mismos apóstoles y profetas entonces ponen el fundamento y que esta piedra los sostiene. Si uno saca esta piedra, entonces se cae el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Algunos también lo entienden así. ¿Cómo lo entendemos nosotros, hermanos? O ustedes en este caso, ¿cómo lo entenderían? Es la piedra que da la firmeza, y sin esa piedra obviamente nada, o sea, le está dando la importancia que tiene el Señor y sobre Él estamos nosotros. Él es el que nos sostiene, es el todo de la construcción. Ya, bien. Hermano, sería mucho si le pidiera que me repitiera
la primera postura, la tuya, en realidad lo que tú comentabas, primero, Es que en realidad ¿no es lo mismo? no es que sean diferentes posturas, sino que lo que quería llegar era que eh, algunos entienden que el fundamento de los apóstoles y profetas es importante, pero lo más importante acá es la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo, porque si no está esta principal piedra, o sea, si sacamos la piedra que es Cristo, entonces el fundamento se caería, Por ¿ya? supuesto. No es que los apóstoles y profetas de algún modo estén apoyando la piedra principal para que no Claro, se caiga, etcétera, sino que imposible. la piedra principal es la que sujeta, la que da soporte al fundamento que ponen los apóstoles y profetas, ¿ya? Pero era eso, más que hubieran dos, Ya, ¿cómo se llama? Posturas, ¿ya? Sino claro, que, es que yo te escuché como que habías dicho, porque yo pienso esto y algunos piensan esto otro, entonces, cuál de las dos piensan ustedes? Entonces, eso es lo que me quedó en la duda. Pensé que tú habías dicho una cosa distinta antes. claro, a lo que yo me refería era que edificado sobre el fundamento de los apóstoles, alguno podría pensar, y eso es lo que quería explicar, o matizar, si es que no lo expliqué bien, que ¿Ya? algunos ponen a los apóstoles y profetas como que también de algún modo estuviese sujetándose, que se sujeta la principal piedra del ángulo que es Jesucristo, como dando algún tipo de apoyo. Entonces, si usted Ah, habla por ejemplo, con mormones, con testigos de Jehová, tienen un sí. discurso como así, ¿ya? Pero uno entiende que si uno saca la principal piedra del ángulo que es Jesucristo, se cae el fundamento de los apóstoles y profetas, Exactamente. ¿ya? Porque en él es donde se edifica toda la casa, ¿ya? O todo el argumento bíblico está en él. Por eso si alguno saca a Jesucristo de las profecías, de los cumplimientos de los tiempos, etcétera, y pone a Israel, por ejemplo, como un cumplimiento de los tiempos, ahí se desbarata toda la profecía bíblica, se desbarata toda la verdad. ¿Por qué? Porque se exalta otra cosa distinta. Lo que debiese ser siempre exaltado, y esto también para nosotros en la Escritura, y en todo sentido de nuestra vida, es Jesucristo. Él es lo principal, ¿ya? Y aquí Pablo lo pone en términos de edificación, pero nosotros lo podemos poner en términos de familia, lo podemos poner en términos de iglesia, en cualquier término de la vida, la principal piedra del ángulo, si bien aquí está hablando de un tema específico, eso no hay que perderlo de vista, nosotros lo podemos aplicar acá y decir, esto nos aplica transversalmente en cualquier área de nuestra vida, Súper ¿ya? importante eso. Pero sin perder el sentido del texto, porque el texto no está Ah, diciendo exacto. Sí. obviamente que el fundamento de todo esto que viene hablando Pablo es Jesucristo mismo. Él es la principal piedra de todo lo que se está hablando. ¿Ya? Entonces, sí. Discúlpame, el diccionario Vine tiene algo aquí que yo creo que nos ayudaría bastante con respecto al contexto. Él dice así, dice, hablando de Puede la... compartir la pantalla y le dice como anfitrión para verlo todos. No, no, si lo leo nomás, si en el Ah, contexto se puede entender, así que no es... Dice, se ponía la piedra principal del ángulo, se ponía de forma que diera apoyo a los dos muros con los que estaba relacionada. Así es como Cristo une al judío y al gentil. Y ahí toma Efesios 2:20. Entonces, en el contexto queda claro, ya como de ambos pueblos hizo uno y todo eso, la principal piedra del ángulo, o sea, el que los une, si entendemos bien lo que dice Vine acá, si entiendo bien, era esa piedra que se ponía de forma que diera apoyo a los dos muros con los que estaba relacionada el edificio. Así es como Cristo une al judío y al gentil. Y después dice, también, así como uno puede tropezar sobre la piedra principal al doblar, dice, al doblar descuidadamente una esquina. Así Cristo resultó ser piedra de tropiezo para los judíos. Primera de Pedro 2:6. ¿Se fija? Entonces, él habla de una piedra que une dos muros. ¿Ya? Y entonces aquí, claro, los dos muros vendría a ser en figura tanto el pueblo de los creyentes que salen desde los gentiles y el pueblo creyente desde los judíos y son unidos por el Señor Jesucristo. Y me parece que en el contexto pareciera ser que aplica más, según mi comprensión, esto, en el contexto de que ambos pueblos hizo uno. Y la principal piedra, o sea, el que los une, el que impide que se separen,
¿ya? Es el mismo Señor Jesucristo. Eso, hermano, gracias. Vale, vale, vale. Muchas gracias. Lo dejamos hasta acá entonces, hermanos.